que... Ahora sí. Compañera Beatriz, adelante con su intervención. La estamos escuchando, compañera. ¿Me están escuchando? Hable, compañera, hable nomás. La estamos escuchando. Ya, compañero, primero agradecer, ¿no es cierto?, la invitación a este encuentro. Para mí es súper difícil entenderlo como un conversatorio, porque hablar con una máquina de verdad que se me dificulta. Así que hice un pequeño texto que voy a leer y después podemos conversarlo. Este encuentro se llama Resistencia, Memoria y Poder Popular, recordando el legado de Miguel Enríquez y el Che. Resulta interesante el título con el que se nombra este encuentro. Efectivamente recordamos el legado de Miguel, el Che, pero también de tantos y tantas que dieron su vida por construir una sociedad sin clases que en esos tiempos denominábamos socialismo. Recordamos además que este día, 3 de octubre, fueron fusilados José Gregorio Liendo, Fernando Kraus y 17 otros compañeros nuestros en Valdivia, que un 15 de octubre también murió en Mayoco Dagoberto Pérez y el 25 de octubre muere en la tortura Ignacio Ossa Galdames. Recordamos también que frente a la embestida patronal también en un mes de octubre, el paro de octubre de 1972, el MIR levantó el pliego del pueblo. Las mujeres y las feministas recordamos de manera particular el punto 11 de este documento que se titula La mujer tiene derecho a una vida digna. Lo recatamos y lo recordamos a pesar de sus limitaciones. Entre ellas, la más importante seguramente, es considerar que este sería un tema solo de la mujer. Decíamos, o decía el pliego del pueblo, por eso los trabajadores llamamos a luchar por crear las condiciones para liberar a la mujer de la pesada carga que representan las tareas del trabajo doméstico. 2, establecer la igualdad de derechos del hombre y la mujer, modificar el actual Código Civil. 3, las dueñas de casa de las familias obreras, campesinas y de trabajadores desempeñan un trabajo esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero es un trabajo no remunerado, es un trabajo no pagado el que ellas realizan. Este trabajo debe pagarse, que paguen los capitalistas. Ese era el tenor de este texto, bastante avanzado, por decirlo de alguna manera, en relación a la época, en relación al año 70, los años 70. Pero qué desgracia más desgraciada, todo esto sigue vigente, en lo medular nada ha cambiado. Las mujeres seguimos asumiendo mayoritariamente esta carga en la sociedad capitalista y patriarcal. Se nos han asignado las tareas de cuidado y reproducción de la vida, las que continuamos haciendo de forma gratuita, pero además hoy también hemos salido a trabajar generando una doble precarización. Sabemos de las desigualdades de condiciones en el trabajo, en el hogar y en el trabajo no remunerado. Doble precarización que nos mantiene como esclavas del sistema. Ahora somos madres, dueñas de casa, cuidadoras, trabajadoras remuneradas y no remuneradas, y seguimos sobreviviendo y siendo víctimas de violencia machista. Esto lo sabemos, lo recordamos. También porque da cuenta de que recordar no significa no valorar, muy por el contrario. Pero no solo debe limitarse a eso, se necesita una mirada crítica y reflexiva. Y eso, desde nuestro punto de vista, es hacer memoria. Hacer memoria es un acto presente, es un acto que consiste en actualizar eso que recordamos como insumo para las luchas actuales y futuras. Hacer memoria implica también analizar si ese recorrido que hicimos nos llevó a donde queríamos, y si no es así, ¿qué recorrido, qué camino proponemos? Quizás resulte importante partir por el lugar o el punto al que queremos llegar. Queremos cambiar las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida impuestas por el capitalismo. Queremos que éstas posibiliten la producción social y la apropiación social de lo producido sin clases y sin opresiones de ningún tipo, sin patriarcado, sin racismo, sin colonialismo, etc. Es decir, nos definimos como anticapitalistas y no como antineoliberales.
Si compartimos este objetivo, los caminos que recorrimos desde la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa de Octubre en adelante, claramente demuestran que no fueron fructíferos. Podemos discutir el papel de las vanguardias, podemos discutir sobre nuestras convicciones en torno a la acumulación de fuerza, podemos discutir sobre la pertinencia o no de la lucha armada y podemos tener posturas seguramente diferentes. Sin embargo, podríamos seriamente discutir que, tal como lo decía el pliego del pueblo, que estas experiencias significaron el poder para el pueblo o que fue el pueblo hecho poder. Es decir, en algunas de estas situaciones efectivamente el poder residía en los trabajadores y las trabajadoras, y en el pueblo organizado. Ciertamente la evidencia empírica dice que no. Acumular fuerzas, muchas fuerzas, cambiar las correlaciones de fuerzas y conquistar el poder por parte de una vanguardia o un partido de los trabajadores o que supuestamente representaría a los trabajadores, significó en la mayoría de los casos seguir funcionando bajo la lógica del capitalista de acumulación, que claramente benefició a la clase dirigente que se apropió, al igual que los capitalistas, de los excedentes, tal como fueron llamados los socialismos reales. Claramente para nosotras ese no es el camino. Esto requiere de nuevas reflexiones y nuevas propuestas, a discutir colectivamente, por supuesto, desde una dinámica participativa y horizontal. En diciembre del 2018 se realizó en Santiago el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, con la participación de 1.300 mujeres de todo el territorio nacional y de todos los pueblos que lo habitan. Se logró elaborar un programa. El feminismo tuvo programa, lo que sin duda fue importante, porque daba cuenta de cómo queríamos que fuese la sociedad en la que queríamos vivir. Programa que, por supuesto, considerábamos debía transversalizar la lucha de los movimientos sociales. Sin embargo, no logramos responder las preguntas que consideramos clave para avanzar. Le exigimos al Estado chileno y a las instituciones que sustentan el modelo capitalista patriarcal neoliberal que dé respuesta a nuestras justas peticiones. ¿Lo transformamos en un pliego de peticiones? ¿O este programa puede constituir nuestro norte estratégico, pero lo construiremos desde ya, desde la autonomía, construyendo poder popular feminista en los territorios y en nuestras prácticas cotidianas? Creemos que la respuesta a estas preguntas deberían marcar una diferencia. Obviamente estamos en la segunda postura y hoy nos preguntamos, ¿por qué los pueblos que habitan este territorio tendríamos que delegar nuestra representatividad? ¿Por qué tendríamos que ser representados? ¿Por qué no podríamos desde hoy, tal como decía Javiera, encarnar ese poder con la generación y construcción desde abajo, con todas, todos y todes, de una institucionalidad alternativa, desde lo común o lo comunitario, desde los territorios, con una matriz claramente no capitalista, levantando un nuevo modo de producción que pusiera en el centro la sostenibilidad de la vida, el buen vivir, y no la producción de mercancías? Nosotras seguiremos resistiéndonos a luchar solo por lo posible, por algunos avances o migajas, por concepciones etapistas que transan y avalan la impunidad del Estado terrorista. Luchamos y lucharemos por lo que queremos. Resistiremos y lucharemos para seguir reflexionando, nutriéndonos de experiencias desde lo común, particularmente experiencias de lo común de las compañeras feministas en otras latitudes, en otros países, de todos los territorios del mundo, y proponiendo cómo construir desde ya, ahora, los gérmenes de la sociedad que efectivamente queremos, sin clases, sin opresiones, sin racismo y sin patriarcado, desde y con les de abajo, el poder para el pueblo y desde el pueblo. Eso es mi intervención, compañeros y compañeras. Ahora sí. Gracias, compañera Bea, por su intervención.